por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a Por Escrito, estamos en un programa más en Radio Anáhuac 1670 de AM. El día de hoy nos acompaña ¿Qué tal? Sean súper bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. un servidor, Juan Carlos Padilla. Ceci, nuestras redes sociales. Ay, ahora me toca a mí porque creo que volvieron a abducir a Raúl, caray. Eso se quedó ahí extraviado, ahorita vemos dónde. Ay, ¿dónde estará, caray? Bueno, síganos por favor en Facebook por escrito, Twitter @por escrito, Instagram Revista por escrito, Spotify por escrito. Síganos por favor en Radio Anáhuac y siempre los miércoles a las 9 de la noche en Código Libre con un nuevo estreno cada miércoles. Presúmenos, mi querida Ceci, Te presumo, ¿qué te voy a presumir? ¿cuántos libros tienes en tu biblioteca? Híjole, sabes que no los he contado. ¿Tú los tienes contados? Yo los tengo contados y ahorita que empecemos el programa les digo cómo calcular rápidamente los libros en una biblioteca. Híjole, qué padre. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, yo creo que está Raúl buscando libros Yo para también. engrosar su biblioteca. Yo también, eso creo. Y hoy vamos a hablar de un tema padrísimo, que son bibliotecas, bibliotecarios, cosa rara los bibliotecarios, y de librerías, híjole, es un tema que por supuesto aquí nos encanta, es de favoritos. ¿Por qué? Porque es el receptáculo de los libros, en donde duermen los libros, en donde viven los libros, en donde cuidan los libros, en fin, hablemos de todo eso. Y ya si empezamos por ahí, ¿Cómo los vamos a ver, calcular? ¿cómo calcularlo? Es un experimento que he hecho y me salió bastante bien. En A algún ver. momento tuve que hacer mudanza y dije, necesito 30 cajas. Casi todos los libreros, aunque los hay más grandes, más chicos, los libros, por supuesto, y los libreros también, los espacios designados para los libros, digamos los nichos, caben aproximadamente 30 libros. Ah, No mira. importa si el libro es grande o el libro es pequeño, el promedio va a seguir saliendo 30. Entonces, por ejemplo, y esto lo hice en algún momento en la casa de los Rivas Mercado, había una biblioteca no demasiado grande, pero entonces uno cuenta los nichos y los multiplicas por 30. En ese sentido, aproximadamente en mi biblioteca debo tener como 1300 libros en este momento. Qué padre. Que yo no sabría, fíjate. Voy a llegar a la casa a contar todos los nichos, pero luego también tengo una repisa continua, entonces ¿ahí cómo le voy a hacer? La que es continua, pues habría que dividirla más o menos en el espacio que tiene para multiplicarla por 30. Y aunque los libros sean delgados o sean enciclopedias, vas a ver cómo el número va a salir bastante aproximado. Y fíjate que lo padre de las bibliotecas es que han ido cambiando, o sea, son un elemento que viene de la antigüedad y ha venido cambiando de formato. Nos imaginamos la biblioteca de Juan Carlos así muy bien ordenada, porque debe estar muy bien ordenada, Por supuesto que en no. sus libritos, en sus nichos, por tema, por autor, alfabético, etcétera. Y se pueden imaginar la mía, en donde de verdad se los prometo, hay algo de magia, porque aparecen libros por todos lados y van brotando y van germinando por todos lados. Y ahí es en donde yo me siento a escribir y soy súper feliz. Pero antes no eran así. Antes las bibliotecas estaban llenas de tablillas de arcilla o tal vez estaban llenas de rollos de papiro, en fin, han ido modificándose. ¿Y tú te imaginas lo que habrá sido estar en la biblioteca de Alejandría, Juan Carlos? Qué padre, ¿no? Que es curioso porque es difícil imaginar el volumen de libros, que claro que el día de hoy nada que ver con aquel entonces, y sin embargo una cantidad enorme de libros porque muchos de ellos desaparecieron. Sí. A mí me gustaría, claro que Alejandría es la gran biblioteca de la que tenemos, no memoria, pero sí, porque finalmente fue incendiada, saqueada hasta Sí, 3 veces, sino más bien esa es la que tiene más renombre. Pero la primera, hablando de tablillas, es la biblioteca de Arsubanipal en Mesopotamia. Ya hemos en otro programa indagado un poco cómo este señor Arsubanipal, que tenía una biblioteca en una parte del palacio, le pedía a la gente que trabajaba para él que buscara en toda la región y que se fuera en Egipto y que buscaran tablillas concretas que sabían de su existencia porque él quería atesorarlas, quería leerlas, y bien
todas aquellas curiosidades que estuvieran en tablillas que pudieran encontrar a lo largo de los trayectos. Y esto es fascinante porque de la biblioteca de Arzubánipa es de donde se rescatan muchos de estos primeros textos que son muy antiguos, aunque han sido una cosa bien complicada de traducir. Híjole, complicadísima, porque yo creo que mucho de lo que encontramos, por ejemplo, en los museos, pues queda incomprensible a nuestros ojos. Por eso fue tan importante la piedra Roseta que Champollion encontró, porque si no hubiera sido por la piedra Roseta que tenía en escritura cuneiforme y tenía en griego la traducción de lo que significaban esos textos, tal vez hoy no podríamos entender ni conoceríamos la historia de Gilgamesh, por ejemplo, que tanto nos gusta en este programa. Entonces, me parece también que todas esas grandes bibliotecas que nos llegan como una especie de rumor mítico, eh, tuvieron mucho de lo que hoy no conocemos. Mucho quedó destruido por el fuego, mucho quedó destruido por las termitas, mucho quedó destruido por los tiranos, en fin. ¿Qué es lo que hace la biblioteca el día de hoy? ¿Cómo se ha ido transformando la biblioteca? A mí me parece algo increíble. Nada más hay algo que sigue todavía permaneciendo y es todas estas personas que han estado al cuidado de todos estos textos que escribió alguien y gracias a ese cuidado es que no se ha perdido la memoria de todos esos Y es textos. que hay bibliotecas de todo tipo. Estaba ahorita imaginando estas escenas de La Bella y la Bestia, donde, Ay, claro, una sí. manera en que la bestia logra, pues al menos llamar un poco la atención de Bella es en una biblioteca que está efectivamente todo bien ordenadito, por color, orden alfabético. Ceci cree que que mi biblioteca está muy, muy bien. No, la verdad es que está bien hecho un relajo, aunque sí está perfectamente bien establecido qué va dónde. Eso sí lo tengo muy, muy clasificado, pero sí tengo los libros, no precisamente en orden, sobre todo ahora. Estoy pensando cuando uno va a una librería. Había una librería de viejo en Perisur, aquí en la Ciudad de México, donde el librero pues era muy desordenado, pero sabía dónde estaba todo. Y es que Sí. el local era muy pequeñito y utilizaba hasta la última esquina arriba para poder guardar libros y poderlos vender. Estoy pensando en Estados Unidos son muy dados los sótanos como espacios donde almacenar los libros para que la gente los pueda ir a buscar. Y como en ese sentido hay muchas formas en que se puede mostrar una librería o una biblioteca. Y es que yo creo que estos espacios en donde hay libros tienen que tener un orden muy, muy peculiar, porque si no se te pierde. Y entonces, esa es la peor condena que podemos darle a un libro, que un libro se te pierde y que de repente tú lo empieces a buscar por todos lados y no lo encuentres, no puedas volverlo a leer, en fin. Y pienso también en esta biblioteca que prefiguró Borges, en donde están contenidos todos los libros que tienen todas las historias y todos los escritos de la humanidad. Híjole, qué lindo sería poderlo tener. Cuentan por ahí que la ciudad de Oxford tiene túneles en donde están almacenados efectivamente cualquier tipo de publicación que se esté haciendo en este momento y que se mande a la biblioteca de Oxford. Por cierto, todos los volúmenes de la revista por escrito están en la revista, en la biblioteca de Oxford. Estaba pensando también cómo las universidades tienen sus propias Uy, bibliotecas, sí. muchas de ellas en lugares apartados de los campus, vaya, dentro de la misma zona, pero es un edificio completamente aparte. Y cómo, desgraciadamente, y sobre todo a partir del año 2013 más o menos, 2010, las bibliotecas de las universidades, al menos sí lo podemos ver en México, no sé en otros países, empiezan más bien a sacar los libros Qué porque pena. estamos dando paso, y de esto también habrá que hablar en conversaciones, a un nuevo formato de libro. Ya ni siquiera, todavía en mis tiempos era sacar fotocopias de todo, y todavía las tengo, muchas de ellas, las que están completas, sí las engargolé para poderlas tener en el libro. Tengo un apartado de engargolados en mi biblioteca, pero cómo se va perdiendo también esta fascinación de tener el libro, Formatos. porque pues, el formato va cambiando. Y sin embargo, las librerías ahí sí. Así es. Y yo creo que, bueno, en estas transformaciones y en estas formas también, en Estados Unidos, por ejemplo, el legado que cada expresidente debe de dejar es construir una biblioteca. La biblioteca, por ejemplo, de Kennedy es
preciosa, Obama tiene una biblioteca maravillosa en la Universidad de Yale. Imagínate la biblioteca de la Universidad de Yale o de Princeton, híjole, qué maravilla. Y entonces a veces nada más llegar y empezar a caminar por esos pasillos es una verdadera delicia. Por ahí Humberto Eco dice que lo que mucha gente luego no entiende es que la biblioteca es en realidad el lugar para trabajar, Ay, yo estoy súper de acuerdo. porque es donde tienes todo a la mano. Pero bueno, eso es todo de momento. Vamos a husmear entre los libros. A ver si encontramos a Raúl ahí perdido en la librería. Ahí andará. Y vamos a la próxima sección. Autor desconocido. En esta sección quiero llevarlos a hacer un breve recorrido en la historia de las bibliotecas, desde la antigüedad a la Edad Media. Fíjense que, bueno, quisiera hacer este repaso de las características principales de las bibliotecas por sus determinados contextos históricos y la importancia que tenían para sus respectivas culturas. Primero, las bibliotecas de la antigüedad. En este momento, las bibliotecas solían ser grandes salones donde se almacenaban las tablillas de arcilla que contenían los conocimientos de la época. En estas tablillas solían dejarse los registros económicos, como las transacciones, así como los textos sobre matemáticas y astronomía. Los hallazgos más importantes que pertenecen al periodo de la antigüedad han salido de la biblioteca Nippur, de la biblioteca Lagash, de la biblioteca de siempre me sale mal, Asurbanipal y de Ugarit, que pertenecen al segundo milenio. En segundo lugar, vamos a dar un brinco muy grande porque vamos a llegar a la biblioteca de Alejandría. En la biblioteca de Alejandría no eran tablillas de arcilla, sino eran papiros que se iban enrollando y ahí era donde se consignaban todas las historias y todos los textos. Muy complicado porque se tenía que abrir el rollo por un lado y se tenía que ir enrollando por el otro lado y era muy complejo estar leyendo. La biblioteca de Alejandría fue un gran proyecto que terminó desgraciadamente destruido. En segundo lugar, vamos a dar otro brinco grandotote, que es las bibliotecas del Imperio Bizantino. Fíjense que con la división del Imperio Romano en dos bloques, en el Imperio Bizantino se realizó un esfuerzo por reforzar la idea de la herencia cultural para mantener un sentido de unidad frente a los diversos pueblos, porque pues ya sabemos que el pueblo romano era un pueblo guerrero que atacaba. Así es de que en ese momento se le dio un enorme valor al libro como testimonio de la herencia clásica, lo que provocó que se crearan una buena cantidad de bibliotecas en los diversos organismos e instituciones políticas, religiosas y educativas. Así es que aquí surgen las bibliotecas privadas como las de Eustacio, que era el arzobispo de Tesalónica durante el siglo XIII. A su vez también la biblioteca del Focio, que tenía todo el acervo de emperadores, patriarcas y también de monasterios. Pero también tenemos las bibliotecas en el Islam. Al igual que en las catedrales se guardaba grandes acervos de libros, las mezquitas impulsaron de manera notable la vida intelectual y trajeron consigo la formación de bibliotecas que empezaron a acumular sobre todo obras religiosas y de estudio, por ejemplo, astronómico y matemático. Es bien conocido que estas bibliotecas contaban con una inmensa cantidad de manuscritos debido al bajo costo que suponía producir un libro. En este contexto destacan las bibliotecas de Nadiamilla en Bagdad o la de Had il-Fadil, la cual se estableció dentro de una mezquita localizada en el Cairo. También tenemos las bibliotecas monacales de la Edad Media. Durante el periodo de la Alta Edad Media se abrieron paso a nuevos métodos de escritura y de manufacturación de soportes. El códice se abre paso, al igual que en los monasterios, como en lugares potenciadores para albergar estas fuentes de conocimientos. Si bien se tiene una visión oscura sobre el periodo de la Edad Media, la verdad es que fue todo lo contrario. Fue gracias a los monjes y a los monasterios que se pudieron localizar y preservar
todas las obras de la antigüedad. Mediante su interés por la conservación de la cultura clásica, los monjes empezaron a copiar libros enteros con el solo propósito de conservar el conocimiento. En esta época se construyeron algunos de los monasterios que tuvieron grandes bibliotecas. Por ejemplo, la de Linseyfrim en Inglaterra, la de Vivarium en Italia y la de Ripoll en Cataluña. También tenemos la de la Baja Edad Media y en este momento surgen las bibliotecas cardinalicias, considerando el impacto que generaba la llegada de las catedrales y de la propia urbanización del entorno. Es de suponer que las bibliotecas que se originaron en este contexto empezaron a girar en torno a estos grandes edificios arquitectónicos al ver la funcionalidad en sus dinámicas humanas. Estas bibliotecas solían abastecerse de donativos realizados por la población. En este tipo de bibliotecas, las catedrales, hemos de resaltar, por ejemplo, la biblioteca de la Catedral de León, de la de York, la de Pamplona y la de Corona, entre tantísimas otras. Más adelante, durante la segunda mitad del siglo XII, hicieron su aparición las maravillosas bibliotecas universitarias. Estas solían estar divididas en dos partes bien definidas. La parte de la consulta, donde solían tener los libros encadenados para que a ninguno se le ocurriera llevársela, y la compuesta, donde los libros se le podían prestar a los profesores y a veces también a los alumnos. Se destacan las bibliotecas de la Universidad de Oxford, la de Palencia, la de Cambridge y, por supuesto, la de la Universidad de París, la Universidad de la Sorbona. Todos estos diferentes formatos de bibliotecas en donde algunas veces estos quedaban almacenados, los ejemplares quedaban ahí almacenados o estuvieron hechos para ser prestados, son los antecedentes de las bibliotecas que hoy conocemos en la actualidad. Conversaciones. Mi querida Ceci, hemos llegado ya a nuestras conversaciones. ¿Cómo te gustaría comenzar el día de hoy? Con una pregunta que hace Michael Ende. ¿Qué hacen los libros cuando no están siendo leídos? Es una gran pregunta. Pues están esperando el momento de ser abiertos para descubrir todo su contenido. Y de repente me imagino como si fueran estos, porque lo son de alguna manera, artículos animados que están levantando sus hojitas y dice, escógeme a mí, sigo yo. Y tiene uno, Juan Carlos me hizo esta reflexión, o sea, hay que pensar muy bien cuáles son los libros que vamos a elegir, porque tampoco tenemos tanta oportunidad de leer todos los que quisiéramos, ¿no? Tenemos toda la vida para leerlo, pero ya lo hemos hecho y si quieren volvemos a hacer el ejercicio, si Claro. les parece bien, cómo calcular cuántos libros podemos leer en una vida. Y bueno, es meramente un juego, una hipótesis, pero pensando que pudiéramos tener 50 años de vida lectora, que a lo mejor no son tantos, pero uno, no nacemos sabiendo leer, y dos, pues en la vejez también el ritmo, la vista cansada y demás, pues también jugamos un poco con esas variables. 50 años de vida lectora, pensando en un buen ritmo de lectura, que sería un libro por semana. Tomando 2 semanas de vacaciones, 50 por 50 nos da 2.500 libros. Si solo vamos a poder leer 2.500 libros en una vida, Hay que elegirlos bien. hay que elegirlos bien. Hay que elegirlos bien, sin duda. Y fíjate que vamos a hablar de estos lugares entrañables, maravillosos. Yo quiero empezar a hablar de una librería que está en la ciudad de Oporto. De hecho, está en la ruta del Camino de Santiago. Entonces, entras y es un lugar primoroso, muy antiguo, que está hecho todo de madera de cedro. Entonces entras y desde que estás pasando los umbrales de esta librería, entras y bueno, huele a libro y huele a madera. Y yo creo que no hay, es algo así como a lo que huele la cabecita de los bebés que quisieras poderlo envasar. Así me gustaría poder envasar el olor de esa librería, que es la librería de la Universidad de Oporto. Tiene, o sea, ahí todo libro extraño que quieras encontrar, ahí lo vas a poder comprar.
Yo estoy pensando en la biblioteca de la iglesia de Santo Domingo en Oaxaca. Ay, sí, qué belleza. Es bellísima cuando la remodelaron toda completamente y además podemos ver pues, los ejemplares propios del siglo XVI. Algunos probablemente sean incunables. Recordemos Sí. que al menos en México incunable sería cualquier impresión que tengamos antes de 1600, entre 1450, fecha aproximada de la invención de la imprenta, hasta 1600, hablaríamos de libros incunables, las primeras grandes impresiones. Y es que también es cierto, un poco, aunque no lo dice como tal la Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges, donde podríamos encontrar cualquier cosa hasta que las cosas empiezan a perder sentido, es que de cada libro, si lo traducimos a cada uno de los idiomas que existen, multiplicamos enormemente la cantidad de libros. Y eso se vuelve bien, bien interesante. También valdría la pena hablar de formatos de libros. Pensemos en Alejandría. Y Alejandría tendría rollos, Ujú. donde efectivamente uno tiene que ir enrollando y desenrollando. Por ahí se comenta que era muy complicado encontrar el título de un libro y que no se podía utilizar de ambos lados del papiro porque se gastaría de tal manera que terminaría siendo completamente ilegible. Ya de por sí esos pergaminos, digo, esos papiros serían pues, complicados de conservar porque no deja de ser material perecedero. Se deshacían. Sí, y entonces tenías que desenrollarlos con muchísimo cuidado para que no se hicieran polvo. Y se terminaron haciendo polvo. Yo creo que el gran invento que hace que surja el libro tal como lo entendemos ahora y que sea portable y que la cultura se difunda de una manera más fácil, sin duda es el papel. Y es el formato que pues hemos tenido hasta principios, yo creo que del milenio. Este que sigue siendo sin duda mi formato favorito, en donde puedes estar tocando las hojas, en donde lo puedes oler, en donde pones todos tus sentidos en juego. Uy, casi hasta te sabe el papel distinto al formato electrónico, que yo creo que es mucho más portable, porque ahorita depende del formato, es que nosotros lo podemos usar. Por ejemplo, si quieres llevarte tu biblioteca completa cuando estás de viaje, pues te llevas a lo mejor algún dispositivo, algún e-reader o lo que sea, y ahí puedes, terminaste un libro y pues vas con el que sigue y con el que sigue, y es muy fácil de comprar y de adquirir los nuevos volúmenes y tal. Sin embargo, a mí me sigue gustando el formato de papel. Justo hoy en la mañana leía a Byung-Chul Han, el filósofo, hablando de por qué no hay un ejemplar de un libro digital. Y es que el ejemplar es y tiene una forma específica y no lo puedes tener. Y lo digital pierde la relación, habla él de las Estoy de manos como el acuerdo. hacer. Entonces uno no puede entrar, dice él, me parece que exagera un poco, en relación con el libro. Claro que es muy diferente leer un formato digital que leer como tal un libro. Y esto nos lleva, por supuesto, a las bibliotecas digitales, que tan fácilmente pueden multiplicarse como desaparecer con mucha facilidad, porque no es lo mismo leer en la pantalla que leer precisamente el libro o las fotocopias del libro o lo que sea. Y efectivamente, el formato cambia y esto también lo hace complicado. Ahorita tener una biblioteca grande en casa se vuelve difícil. Ujú. Estoy pensando, porque si hay imágenes, lo pueden googlear, tenemos a Humberto Eco como un muy buen ejemplo y justo le acabo de regalar para que vean Sí, cómo mire. consiento a Ceci. Le compré un libro son columnas de Humberto Eco que publicaba en el periódico allá por la década de los 80 y hay un pequeño episodio que dice cómo justificar una biblioteca privada. Y es que la gente cuando entra a las casas donde hay libros dice, ¿cuántos libros? Y luego viene la pregunta forzada, dice Humberto Ya Eco, lo ¿y leíste. ya los leíste? Entonces dice Humberto Eco, hay dos posibilidades de respuesta. Si yo digo que no, entonces ¿para qué los quiero? Si digo que sí, que es la respuesta que muchas veces se da, sí, ya los leí todos, ¿no? Ujú. Sería completamente absurdo. Entonces él dice que estos son los que ya leyó o los que tiene que leer para esta semana. O bien decir que los que no ha leído los tiene
en la oficina, en la universidad. Ese es un Sí. poco con lo que juega Humberto Eco para justificar bibliotecas privadas. Y fíjate que ya hablaste de las bibliotecas privadas y las bibliotecas públicas, que espero que no sea un formato que empiece en desuso, porque hay una gran ilusión de entrar a las bibliotecas públicas, de recorrer los pasillos en donde están los estantes, con tantos temas, con tantos títulos, e ir a pedir prestado el libro. Y saber que ese libro lo tienes que respetar, lo tienes que cuidar, que ha pasado por otras manos y tal vez alguien lo subrayó y ver qué fue lo que le pareció importante a esa otra persona, recorrer y regresarlo y volver a entrar a este ambiente en el que al momento de regresar, tal vez se te antoje ir a pedir otro libro prestado y eso forma también comunidad y eso forma sociedad y creo que es algo muy importante que no deberíamos de perder. Sí, y bueno, justo me hace recordar, sobre todo al principio del programa, todo el tema de cómo elegí el libro. Y es que muchas veces a mí me pasaba antes, ya tengo un poquito un formato más fácil de saber qué me toca leer, porque como profesor y buen académico, pues hay ensayos que tienes que leer, pero siempre hay que estar leyendo alguna novela, pero siempre hay que estar leyendo, a mí me gusta ahorita mucho el tema histórico, entonces variarle. Y cuando termino un libro de determinadas características, entonces busco un libro de determinadas características. Y se ha perdido mucho esto que comentas de ir a la biblioteca pública. Ujú. Es muy interesante, Peter Watson en un libro de historia dice que en tiempos por ahí menciona cuál fue la primera biblioteca que había en Roma. Y al final, en tiempos de César Augusto, se contaban 29 solo en Roma. Que uno puede decir, bueno, 29 no es un número grande, pero estamos hablando de la antigüedad Claro. clásica, donde todavía no existía el formato de libro como lo conocemos el día de hoy. Y fíjate que, bueno, hay también libros que hablan de bibliotecas y hay uno de Jacques Bonnet que se llama Bibliotecas llenas de fantasmas. Mira, ya nada más el título es súper seductor. Está escrito en formato de ensayo y entonces el autor habla de los sentimientos al abrir un libro, de la emoción que viene con la lectura y del instinto que tenemos de querer poseer esos libros. Este autor relata las bibliotecas como un lugar soñado, que yo comparto esa visión, en donde se pueden reunir todo tipo de personajes, de sentimientos, de historia, y este libro es un homenaje a las diferentes historias que están guardadas en estas repisas, en estos anaqueles, en donde se menciona autores tan, digo así, muy diferentes como Pessoa y su intento de ser bibliotecario, o el capitán Ahab, cuando se le fue arrancada la pierna, y de todos estos fantasmas que rescata Bonnet en esta declaración de amor a la literatura. Y hablando de libros que hablan de esto, y como decías de Pessoa, que fue bibliotecario, está el libro de El escritor en su paraíso, Ay, 30 sí. grandes autores que fueron bibliotecarios, y aquí nos narra precisamente Ángel Esteban 30 historias de estos encuentros y desencuentros que tenían los diferentes autores. Estamos hablando de Marcel Proust, de Stephen King, precisamente este amor-odio muchas veces que se tiene con la misma biblioteca, porque no podemos pasear con ella, no pudiéramos llevarlo todo como quisiéramos, sobre todo antes. Ahora es un poco más fácil, pero aún así hay una capacidad de memoria Así también en los es. dispositivos y por muy ligeros que sean los libros digitales, en realidad no cabrían todos los libros del mundo en ello. Y yo creo, Juan Carlos, que algo que no debemos de perder en estos, pues, en estos ambientes, tanto de librerías como de bibliotecas, es que también son espacios propicios para la lectura. Ahí hay silencio, ahí hay respeto, ahí también te puedes poner a escribir y escribir, créanmelo, en medio de libros es una sensación maravillosa. Bien, vamos a hacer un paseo. Siempre es bien interesante. Es difícil que compre libros en el extranjero, pero estoy recordando algunas librerías que puede uno encontrar fuera, particularmente una en Chicago. Estos sótanos, son sótanos de a veces hasta 2 pisos abajo, llenos, atiborrados de libros bien clasificados, eso sí, Ujú. pero no son lugares tan atractivos como, por ejemplo, estoy pensando en la librería del Péndulo que está acá en Avenida Revolución. Ay, Es sí. maravilloso poder ver cómo están expuestos los libros. Curiosamente, en el viaje que hice a la India no encontré librerías, Ay, qué no me curioso. pude meter, no así en Suecia, que no es muy diferente
en Estados Unidos, pero sí recuerdo una librería que además encontré ahí un libro muy importante para mí, para la tesis doctoral, que fue en Dubái. En Dubái, en una librería gigantesca, yo creo que nunca había visto una tan grande, no tanto por alto, sino más bien por el enorme espectro que podía abarcar. Y haz de cuenta que ahí metías todas las gandhis, todos los sótanos y todos los péndulos que hay en la Ciudad de México en la misma librería. Fíjate que también pequeños libreros en donde puedes encontrar verdaderas exquisiteces son los Buquinerí de París. Así, a la vera del Sena, ves el río y son pequeños puestecitos de metal en donde las personas que tienen ahí son libros de viejo, generalmente no son libros nuevos, aunque también puedes encontrar libros envueltos en celofán que nadie ha leído y encuentras verdaderas exquisiteces ahí y es algo muy chistoso porque hay una especie de ritual. Tú llegas, si te acercas al librero, al buquinerí, y puedes empezar a negociar el precio. Entonces empiezas con el regateo y luego te regalan una foto, te regalan una postal. Es algo muy bonito. Y bueno, estás amparado por Notre Dame, eso es una chulada también. Luego se teje también una relación si nuestros amigos radioescuchas tienen abuelos que atesoran libros. Mi abuelo tenía una biblioteca, a mí me gustaba meterme porque luego encuentra uno cosas deliciosas, cosas que no buscaba. Yo me hice fanático de Dostoyevsky, mi querida Ceci, metiendo las narices en la biblioteca de mi abuelo cuando encontré El Jugador, creyendo que era una novela sobre fútbol, cuando no tenía absolutamente nada que ver con eso. Pero estableces una relación y como ahí mismo hay libros viejitos, vaya, no incunables, pero sí libros viejos que también se vuelven un poco como el tesoro familiar. Esto era lo que leía mi abuela, esto Ujú. era lo que leía mi tío, y es una manera también de entrar en contacto con ellos. Y quizá ellos no como bibliotecarios, pero cada quien sabe lo que tiene en su biblioteca. El bibliotecario o el librero se vuelve una figura bien interesante que no es tan fácil de encontrar, no porque haya alguien con un librero de viejo va a ser un buen librero, un buen bibliotecario. Muchas veces ellos no saben ni siquiera qué hay. Estoy de acuerdo. Saben medianamente dónde localizar las cosas, pero eso no los hace lectores. En cambio, los que sí son lectores pueden recomendarte justo lo que estás buscando o encontrar de inmediato el libro que les estás pidiendo. Sí, eso es maravilloso porque además eso sí es típico del dueño de la librería de viejo, en donde tú llegas y él te dice, esto está aquí, pero mira, tú me estás pidiendo este libro y aquí está, pero también te recomiendo este y este y este otro, y me parece que este punto de vista puede ser mejor. Híjole, y son como bibliotecas dentro de sus cabezas, y eso también es algo muy padre. Yo también creo que las bibliotecas de universidades son lugares muy propicios en donde sí llegas a estudiar y a niveles de concentración distintos a los que podrías encontrar en cualquier otro lugar. A mí, bueno, los ambientes de biblioteca me gustan muchísimo. He mencionado el 2013 como un año de ruptura porque fue cuando surgió Jestor y una serie de acumuladores de libros. Ujú. A mí me confesaba, hace poco platicaba con pues sí, con uno de los miembros de la biblioteca aquí en la Universidad de Anáhuac, donde decía es que aquí nos pedían libros de todas las universidades porque tenemos un acervo muy grande. Desgraciadamente se deshicieron de Sí, la qué pena. mitad. Y esto porque ya nadie busca los libros. Y en efecto, hay muchos libros que uno puede sacar y llevan años de no ser abiertos, lo que es bastante triste, pero es que también es cierto que hay una cantidad ya prácticamente infinita Copias de también. libros, de copias. Ya también todas las bibliotecas tienen su espacio digital, sus computadoras para buscar también los contenidos, precisamente en estos metabuscadores de libros que ya existen y que también, vaya, seamos francos, por supuesto que son una manera muy sencilla de buscar información en la universidad. Mucho más, así es. Pero, ¿qué te parece las bibliotecas como un espacio de misterio? ¿Qué te parecería un cadáver en la biblioteca? Y ese tema fue el que abordó Agatha Christie, la reina del misterio, en esta novela que rescata el entrañable personaje de Miss Marple. Miss Marple está con esta historia de la familia Bantry que se despierta con la desagradabilísima imagen de una persona muerta en su biblioteca, qué caray. Y lo peor de todo es que no sabe ni siquiera quién es. Padrísimo libro, muy recomendable.
Un cadáver en la biblioteca, qué miedo, ¿no? En la biblioteca, o una serie de cadáveres que empiezan a caer dentro de un monasterio con una Ay, biblioteca, ay, ay. para mí la más famosa biblioteca de la literatura, El nombre de la rosa de Humberto Eco, donde se supone que solo 2 bibliotecarios pueden entrar porque es un laberinto y aquel que entre no va a saber salir. Sin embargo, en este monasterio están ocurriendo una serie de muertes misteriosas que uno de los monjes considera que está ocurriendo el apocalipsis. Está William de Baskerville, que es un religioso franciscano, que es el que está tratando de hilar cuáles son las situaciones que están llevando a estas muertes. Y todo esto, hablando de Jorge Luis Borges, porque le da el atributo, Fray Jorge es quien va a estar maquinando que hay un libro que no debe ser leído, porque la risa es pecaminosa. ¿Qué te parece? El nombre de la rosa de Humberto Eco, no pueden perderse esta maravillosa obra. Y por supuesto, regresar otra vez a esta pregunta que nos plantea Michael Ende. ¿Qué hacen los libros cuando no los estamos leyendo? ¿Qué pasa si se tornan en entes vivos? Y hay un libro de Jesús Marcamalo, Los reinos de papel. Dijo con justa razón Marguerite Yourcenar que la manera de conocer a una persona es ver sus libros. ¿Qué tal? Yo ya tuve la oportunidad de echarle un ojo a la biblioteca de Juan Carlos y sí refleja bastante bien quién es Juan Carlos, cuáles son sus intereses. No, imagínense nada más el nicho como preponderante en el que se encuentra Tolkien, por ejemplo. Por ejemplo, sí, las filias y fobias de cada quien se ven reflejadas Sí, en la biblioteca, claro. sin duda alguna. De hecho, yo siempre he dicho que hay 2 preguntas que uno puede hacer para cuando está conquistando a alguien. ¿Qué personaje de la literatura serías? Ujú, ¿Y qué personaje de la literatura se ve reflejado en ti o cuál eres? Y ujú. aquí la última gran pregunta, hablando de libros tristes que pueden estar en casa para ya cerrar este programa. De todos los libros que compras, mi querida Ceci, ¿cuántos lees? Casi todos, Juan Carlos, casi todos. ¿Y sabes cuándo leo? Leo en mi temporada de verano, porque esa es mi temporada de leer, leer, leer y más leer. Claro que siempre se quedan algunos en el tintero, pero generalmente los que, o sea, no siempre leo, como que tengo mi montoncito y a veces hago trampa y saco de los de abajo y a veces de los de arriba, pero generalmente casi todos los que compro, Yo ¿eh? necesito encontrar un buen método porque yo debo leer solo como el 25% de lo que compro. Eso puede suceder, sí, Sí, la sí. compulsión. Pero bueno, cerramos este programa, mi querida Ceci. Agradecemos, por supuesto, a Luis Alberto Carmona y a Arani Sánchez toda la colaboración que hacen para poder generar este guión. También en la parte de edición agradecemos a Carla Ángeles, a Daniela Muñoz y a Jocelyn Cabrera en la parte de edición. Y por supuesto también se despide un servidor, Juan Carlos Padilla. No sin antes agradecer a Brandon Hurley, a Valeria Martínez, también nos acompañó Sofía Aranca. Que la Inés vida Rendón. literaria, Inés Rendón, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Siempre imaginé que el paraíso será algún tipo de biblioteca. Jorge Luis Borges.